Y ahí, por ejemplo, ¿qué significado tiene la teatralización, el performance, por ejemplo? O lugares como, por ejemplo, el Zócalo. ¿Qué simboliza, qué significado tiene el Zócalo de la Ciudad de México como lugar así? Claro, bueno, ¿Nos comentas exacto. un poco? Sí, porque es el centro, ¿no? Claro. El centro de ese universo, ¿no? Siempre el Zócalo lo fue en la época azteca también, ¿no? Es el lugar donde están todos los edificios importantes de esto y de lo otro, ¿no? El Zócalo es muy importante, pero eso se repite, porque la campaña, eso está todo muy etnográficamente descrita, la campaña, en este libro, que yo estoy muy contenta con él. El presidente, el candidato va a todos los estados de la República, 1 o 2 veces, y en el Zócalo de la capital se vuelve a repetir lo mismo, ¿no? Pero además, fuera del Zócalo, él ve a los distintos grupos que de alguna manera se han establecido como tales, ¿no? Que serían los obreros, los campesinos, las mujeres, los jóvenes, últimamente están los jóvenes también, los hombres de negocios, bueno, todo lo que representa ese universo del Estado priista, ¿no? Y entonces con cada uno él va y habla y se cambia de ropa y dice lo que tiene que decir y en fin, etcétera, etcétera. Y él mismo, en ese proceso, ese señor, que antes era una persona importante, un ministro o algo así, pero en fin, era un ciudadano, en ese momento poco a poco él se va convirtiendo en una especie de Dios. Cuando un amigo me dijo, tú como antropóloga tienes que estudiar la campaña, yo le dije, ¿pero por qué? Nunca se me había ocurrido. Me dijo, ¿por qué? Se quedó pensando un rato y dijo, porque es un proceso por el cual un hombre se convierte en Dios. Y se me quedó esa frase, porque al principio el tipo lo destapan y él está asustado, ¿no? Y hay 20 personas alrededor. Y al día siguiente él mueve un dedo y ya hay 200 personas, ¿no? Y después mueve 3 dedos y hay 2000, y después ya 20 millones. Y entonces ellos tienen que aprender a tener poder, tienen que aprender a ganarse a la gente, ¿no? Y es un aprendizaje tremendo, pero sobre todo el aprendizaje de saber tener poder y actuar con poder es una de las cosas más difíciles que hay, es una transformación total. Y yo que lo veía, en cada acto me parecía que Salinas de Gortari ya se veía distinto. Y yo misma, o sea, yo como observadora o como ciudadana, al final hasta lo encontraba parecido a Jorge Negrete. El primer día que llegó lo encontré orejón, horrible, chiquito. Y al final ellos también ya saben como de qué ángulo se ven mejores o cómo hablar mejor, etcétera. Y tú vas viendo. Entonces todo eso es un ritual para preparar a un presidente, ¿no? Y así mismo hay miles de otras cosas que pasan en la campaña. Hay miles de señales que se están lanzando, los discursos que él recibe y los discursos que él da, ya van lanzando muchos mensajes, especialmente en el caso de él, que como era el presidente, el candidato del PRI, pues él tenía que decir las cosas que el PRI dice, pero al mismo tiempo de repente en las reuniones echaba un discursillo ahí que ya sugería que iban a haber cambios, porque acuérdate que él firmó el Tratado de Libre Comercio y cambió el artículo, ni más ni menos que el artículo de los ejidos, ¿no? Pero al mismo tiempo él era campesino y su padrino, poco menos que moral, era Zapata y su hijo también se llama Emiliano, ¿no? Entonces había siempre una contradicción de términos.